Muy buenos días, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso Códigos y Normas de Soldadura. Les doy la bienvenida a nuestra segunda conferencia web, esperando que el curso hasta el momento pues les haya sido de su agrado y que las diferentes actividades que tenemos planteadas pues no hayan sido muy dificultosas y las cosas no se les hayan complicado mucho. Bueno, primero que todo, quiero recordarles nuestro cronograma. Nuestro curso inició el pasado 17 de noviembre y el curso termina, o el último día de entrega de evidencias, es el 13 de diciembre. El 13 de diciembre iniciamos el 17 de noviembre. Ahora sí que hoy estamos iniciando nuestra segunda actividad y nuestra segunda actividad comienza hoy, 24 de noviembre, y vamos hasta el 30 de noviembre con esta segunda actividad. Tenemos tres evidencias que presentar, o tienen tres evidencias que presentar. Una de ellas es un foro de discusión que tiene que ver con documentos básicos de estandarización en procedimientos de soldadura. La segunda evidencia que tienen que presentar es un cuestionario de preguntas sobre tipo de formatos para procedimientos de soldadura. Y la tercera evidencia, o como yo suelo decirles, la evidencia de envío, es un formato para la explicación de procedimientos de soldadura, un WPS. Como ustedes se dieron cuenta en la anterior evidencia, se envió un taller que ustedes tenían que desarrollar acerca de lo que era especificación, norma, y ahí había un documento, un taller. Para esta segunda actividad no hay un documento, no hay un taller. Para esta segunda actividad de envío para el WPS, lo que ustedes tienen que hacer es entrar al material del curso. Ahí les estamos contando qué es un WPS. Ahora también en mi presentación también voy a conversar acerca del WPS. Con esa información de lo que es un WPS, ustedes van a hacerme, por favor, un documento en Excel que es un formato WPS. ¿Qué nos está diciendo la guía? La guía nos está diciendo, con respecto a esta actividad de envío, que tienen que hacer en una hoja de Excel un documento o un formato WPS donde se proyecten mediante valores numéricos las variables para un posible proceso de soldadura de manera que resulte repetible mediante las especificaciones allá definidas. En esta actividad del WPS a veces hay un poquito de confusión porque ustedes no leen bien la guía y no leen bien lo que se pregunta. Les repito, lo que vamos a hacer en esta evidencia de envío es que ustedes van a estudiar el material del curso, que es un WPS. Van a consultar por internet qué es un WPS. También por internet pueden ustedes mirar un formato ejemplo y con ese formato de ejemplo ustedes hacen su propio WPS y eso es lo que tienen que enviar. Bueno, espero que les quede claro con la tercera evidencia que hay que enviar para esta segunda actividad. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que es un WPS, vamos a ver qué es un PQR y vamos a ver qué es un WPQR. Eso es lo que vamos a hablar en esta segunda presentación que tenemos hoy para ustedes. Primero que todo vamos a mirar qué son las variables del proceso. Dentro de las variables del proceso tenemos el voltaje y se define como la diferencia de la tensión entre la pinza de la masa y la punta del electrodo. Tenemos también el amperaje, que es el número de electrones que van a fluir entre el metal base y el electrodo. Cuando estamos hablando del metal base, estamos hablando de lo que vamos a hablar. Esto se caracteriza porque tiene una alta temperatura. Las temperaturas llegan hasta 5000 grados Celsius. Son temperaturas bien altas, bien altas. No todos los electrodos, no todo el metal de aporte que vamos a utilizar tiene el mismo diámetro. Entonces, algunos serán de mayor diámetro,
otros serán de menor diámetro, dependiendo al metal base que se va a utilizar o el que se va a soldar. Tenemos entonces lo que les dije, el espesor de metal base. Les repito, el metal base es el elemento en el cual yo voy a hacer mi unión soldada. Entonces también tenemos como entre las variables del proceso el espesor de este metal, las diferentes posiciones. El soldador no siempre va a soldar una posición, sino que puede soldar sobre cabeza, puede soldar plana, puede soldar horizontal, puede ser vertical. Entonces, esta es una de las variables importantes, la clase de electrodo. Tenemos una clasificación dada por la AWS, en donde ahí podemos mirar, ustedes pueden buscar esta clasificación de cuáles son los diferentes tipos de electrodos que se pueden llegar a utilizar en una soldadura. Importante, la velocidad de avance, que la velocidad de avance es la rapidez con la cual se hace el cordón. Recuerden que podemos tener un proceso manual, podemos tener un proceso semiautomatizado o podemos tener un proceso automatizado. Ahí entonces, digamos que el más difícil de controlar es cuando es manual. De resto, los otros dos es un poquitico más fácil de verificar, de tener cuidado con eso. El calor aportado, que es la relación de multiplicar el voltaje por el amperaje y lo dividimos en la velocidad de avance. Ahí nos da un factor de calor aportado y el calor aportado es importantísimo, importantísimo, porque dependiendo de algo de este nos puede llegar a producir algún problema metalúrgico. Limpieza entre fases. Cuando hacemos más de un cordón en un metal base, uno sobre el otro, es muy importante verificar que entre cordones no vaya a quedar escoria, no vaya a quedar oxidación, no vaya a quedar algún tipo de metal que de pronto quede ahí. Entonces es muy importante entre pases y también tenemos algo que se llama las condiciones controladas. Y dentro de las condiciones controladas tenemos los elementos de protección personal que son muy importantes dependiendo del tipo de proceso de soldadura que se va a hacer, dependiendo del tipo de atmósfera o el tipo de instalación donde estemos, tenemos diferentes elementos de protección personal. Y es importante que los ingenieros, es importante que los encargados de verificar y de controlar el proceso de soldeo estén pendientes de que los soldadores tengan los elementos de protección personal adecuados para el proceso que está haciendo, porque hay que tener cuidado, no siempre son los mismos elementos, de eso depende de lo que se esté haciendo. Importante también el uso del equipo correcto. Hay equipos que son multiproceso, pero hay equipos que son solamente un proceso. Entonces, si yo voy a hacer electrodo revestido, tiene que ser con un equipo de electrodo revestido. Hay cosas que dicen, pero bueno, pues que eso es obvio. Las cosas obvias hay que decirlas y hay que recalcarlas porque hay personas que no conocen o que creen que conocen y no, y es importante porque después se van a tener, se van a tener muchos problemas. Si no se tiene en cuenta esto que se supone que es sencillo, hay que tenerlo siempre en cuenta. O sea, hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay unos requisitos antes de iniciar el proceso. Entonces también tenemos que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta la supervisión. La supervisión eh, tiene que ser por una persona que conozca del proceso. Yo tengo un ingeniero, tengo un supervisor que es excelente para el plasma y en lo del plasma se lo conoce al pie y al derecho y al revés. Pero de pronto esa persona no conoce lo que es TIC, o por ejemplo esa persona no conoce lo que es electrodo revestido, o por ejemplo no conoce lo que es oxicorte. Entonces, esa persona el supervisor tiene que ser excelente en el proceso que va a controlar. Algo vital y de lo cual muchas veces nos olvidamos es del mantenimiento de los equipos. Nosotros tenemos equipos que son utilizados durante una gran cantidad de tiempo en su periodo de trabajo del día, de la semana, del mes, del año. Entonces, ellos necesitan que le hagamos un mantenimiento adecuado con el fin de asegurarnos de que todas las variables que nosotros
colocamos en nuestro equipo sean las correctas, sean las adecuadas y que el equipo nos va a entregar lo que nosotros colocamos en las variables. Las calificaciones en la soldadura son reportes. Esos reportes son vitales y son importantes. En esos reportes, la empresa me está diciendo, mire, tanto el personal como la soldadura que yo voy a aplicar en esa estructura, que yo voy a aplicar en esa máquina, han sido verificadas y lo que hizo el soldador es aceptable, es importante la calificación de la soldadura. Nosotros no podemos arrancar a hacer un proceso de soldadura sin haberlo calificado, porque si arrancamos a hacerlo sin haberlo calificado, es muy posible que después nos llevemos la sorpresa de que los insumos que nosotros utilizamos para hacer ese proceso no eran los adecuados, que el equipo no era el correcto o que el operario o que el soldador que lo hizo no era el adecuado. Entonces siempre tenemos que hacer previo a hacer esta calificación, tenemos que hacerlo. ¿Y quién lo tiene que hacer? La persona que es dueño de la empresa, la persona que es el que firma, él es el que tiene que hacer estas calificaciones y ahí él está arriesgando su buen nombre, ¿no? Porque él tiene que decir, mire, él tiene que decir verdad, él tiene que tener certeza y no puede decir mentiras, porque si dice mentiras, después la soldadura va a colapsar por alguna circunstancia y se va a saber que él no estaba haciendo del todo correcto cuando hizo esa declaración. ¿Por qué es importante estas calificaciones? Porque yo estoy verificando ahí que el proceso que yo voy a hacer está, es el adecuado y está de acuerdo con los estándares que se deben aplicar. Si yo aplico los estándares adecuados, si yo califico mi personal, entonces la probabilidad, la posibilidad de que mi unión soldada sea de alta calidad es muy alta. ¿Qué va a evitar esto? Va a evitar esto reprocesos, va a evitar que yo tenga que, o el cliente tenga que devolverme el trabajo, o va a evitar que una estructura colapse, o va a evitar que después de cuando le estén haciendo los ensayos pertinentes a la soldadura terminada, que me devuelvan esa soldadura porque no la aceptaron o porque esa soldadura no tiene los suficientes criterios de calidad para pasar. Entonces, es muy importante la calificación porque me evita reprocesos y eso es muy importante. Tenemos tres informáticos o tres procesos muy importantes y que es el WPS, que ese es la tarea que tenemos para esta segunda actividad y es la especificación del procedimiento de soldadura. Tenemos el PQR, que es algo también importante, que es el registro de la calificación del procedimiento. Discúlpenme. Y tenemos un WPQ, que es la calificación de la habilidad del soldador u operario. Estos tres procesos, estos tres elementos son muy importantes para realizar un procedimiento de soldadura adecuado, un procedimiento de soldadura adecuado. Entonces, el WPS es un documento que prepara a alguien que conoce muy, pero muy bien el proceso que va a hacer. Entonces, él es una persona o un grupo de personas, puede ser un equipo de trabajo, ellos se sientan y diseñan un documento el cual va a decirle al operario, va a decirle al soldador paso a paso qué tiene que hacer para hacer una soldadura específica. Entonces el WPS es ese documento que le va, o sea, el operario no puede llegar a decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? No, hoy voy a hacer una soldadura de un tubo. Pues entonces, como voy a hacer una soldadura de un tubo, entonces yo voy a listar esto, voy a listar lo otro, voy a utilizar este equipo, voy a hacer esto. No, no, el soldador no puede hacer eso. El soldador tiene que seguir al pie de la letra las instrucciones que se le dan en WPS, porque el propósito del WPS es que la soldadura salga
y cuando le hagan la calificación de la soldadura, cuando se le hagan los ensayos pertinentes a la soldadura, después de hecha, que pase la soldadura su proceso de inspección. Eso es lo que debe hacer el WPS. Entonces, él no debe decir y documentar todo lo que tiene que tener contra el soldador en cuanto a insumos, en cuanto a materiales, en cuanto a especificaciones, todo lo que se debe hacer. ¡Ojo! Entonces, aquí le estoy haciendo yo la tarea. ¿Qué tiene que tener un WPS? Esto es la tarea de ustedes. Tiene que tener los requerimientos o estándares aplicables, los requerimientos del contrato, lo de las buenas prácticas de ingeniería, todas las variables esenciales, todas las variables no esenciales, toda la información que se requiera adicional para poder obtener esa unión soldada. Entonces, tenemos todos los requerimientos aplicables, todo lo del contrato que sean para esa unión soldada, todo lo de las buenas prácticas de ingeniería, las variables esenciales, las variables no esenciales y toda información importante adicional que se requiera para realizar el proceso de soldadura. Entonces, en el formato, en el formato como tal, debemos de tener la identificación del WPS, la empresa y el responsable de esa WPS, porque ese responsable del WPS es que hay que jalarle las orejas y el que tiene que hacerse cargo de lo que está escrito hoy, el alcance, la identificación del metal base, exactamente tiene que estar identificado con nombre y apellido del metal base, los procesos que se van a utilizar para hacer la soldadura, cómo son las juntas, o sea, el diseño, tolerancia y detalles, clasificación de los metales de aporte, si también hay que incluir algún gas, entonces qué tipo de gas y composición del gas que se le va a hacer, la posición de soldadura, si hay que hacer algún tipo de precalentamiento, si hay que hacer algún tipo de postcalentamiento, qué tipo de elementos eléctricos, de tipos de corriente, polaridades, rangos, voltaje, velocidad de avance del arco, cualquier otro elemento eléctrico que sea importante para el proceso de soldadura, la preparación de las juntas, la limpieza de la superficie, si es una estructura lo suficientemente grande, hay que puntearla a qué tantos puntos, a qué cantidad o a qué distancia se hace el punteado, cómo se va a hacer la preparación desde la raíz, cómo va a entrar el calor a la junta, cómo es el tipo de cordón, qué tipo de boquilla se va a utilizar, si hay que hacer oscilación, qué tipo de oscilación, distancia del contacto del electrodo a la pieza que se va a soldar y todo lo que sea importante. Y todo lo que sea importante. Voy a repetirlo hasta acá, voy a dejarles aquí un poquitico para que si ustedes quieren les tomen un pantallazo, porque estos son los campos que ustedes deben tener en el formato que van a hacer en un Excel. Entonces alguien me dirá, profe, lo que pasa es que yo no sé trabajar Excel. No importa, no importa. Si usted no sabe trabajar en Excel, entonces muy juicioso para que le quede muy fácil, hágalo en un papel cuadriculado, hágalo en un papel milimetrado, ahí haga un croquis bien hecho, que se vea muy bien, y ese croquis, ese dibujo que usted ha hecho ahí, que se le da muy bien, tómele una buena fotografía y me envía eso. O sea, lo importante que es que usted conozca estos elementos y que conforme a estos elementos, entonces haga su formato y me lo envíe. Ahora, muy bien, el WPS también tiene que ser calificado, porque lo que escribió ahí el ingeniero o lo que escribieron ahí los ingenieros no es ley, no es ley hasta que no esté calificado. Entonces, con el PQR, un soldador que esté calificado en ese proceso va a coger el WPS, va a hacer todo lo que dice del WPS y va a fabricar un cupón de prueba o va a soldar el cupón de prueba. ¿El cupón de prueba qué es? Un material que yo voy a mandar después a que me hagan diferentes pruebas destructivas y no destructivas con el fin de saber si el WPS fue bien diseñado o no.
el soldador en el PQR tiene que hacer exactamente lo que dice el WPS. Y ese conjunto de soldadura va a decir si fue bien diseñado. Si fue bien diseñado, a producción. Si fue mal diseñado, entonces se va lo devuelven, dejar las orejas al ingeniero o al grupo ingeniero que por trabajar mal y tienen que volverlo a hacer y recalificarlo porque no se puede pasar a producción algo que esté mal hecho. Tenemos algunos estándares que son importantes, que conozcamos, que sepamos que existen, que si en algún momento tenemos que trabajarlos, pues que sepamos que eso existe. Tenemos el lado WSD1.S que habla de estructuras de suelo carbono. El WSD1.2 que nos habla de estructuras de aluminio. Tenemos el D1.3 que nos llama de soldaduras con láminas de acero en los cuales se necesiten resistencias no mayores, o sea, inferiores a 80.000 PSI. Tenemos el AWS D1.4 para estructuras de acero de baja aleación. Tenemos el D1.5 que nos habla de soldaduras para puentes de carreteras hechos de carbono y aceros de construcción de baja aleación. Y tenemos el D1.6 que nos habla de estructuras de aceros inoxidables en los cuales tengan un carbón igual o menor a 0,5 y cromo igual o mayor a 10.5. Estos son algunos códigos de soldadura que tenemos que tener presente nosotros dependiendo de lo que nosotros hagamos. La pregunta entonces es, profe, ¿yo tengo que conocerlos todos? No. ¿Yo tengo que tenerlos todos? No. Generalmente una empresa se especializa, una empresa se especializa en determinado tipo de estructuras. ¿Eso significa que no puede hacer otra estructura? No, no significa eso. Significa eso que esa empresa que está haciendo ese determinado tipo de estructuras tiene que conocer toda la normatividad para ese específico. Si de pronto, por alguna causa, que sucede muy a menudo, llega un trabajo diferente, pues la empresa lo que tiene que hacer es acopiar toda la documentación necesaria, calificar el personal necesario en el nuevo proceso que van a hacer y listo, hacerlo. O sea, no es que porque hacen A pueden hacer B, no. Si lo hacen A, háganlo muy bien. Si van a hacer muy bien, certifiquen, califiquen, hagan los procedimientos necesarios para que el personal conozca todo lo que se va a hacer nuevo y que lo puedan hacer muy bien. Entonces es muy importante que se conozca muy bien lo que se va a hacer. Miremos un momentico el AWS D1.1, que este código que tengo acá, no podemos mirarlo a profundidad porque realmente sería muy largo donde tuviéramos que mirar esto a profundidad. Entonces, imagínense, son 698 hojas que tiene el AWS de 1.1. Este que les voy a mostrar acá es del 2020, ese es el más actual, esto es lo último que salió del horno. Es también importante decirles que todos estos códigos, eso vamos a hablarlo en otra videoconferencia, todos estos códigos siempre se están haciendo modificaciones. Siempre hay un comité pendiente de ver qué hay nuevo, de ver qué se cambia, de ver qué se mejora, porque esto no es estático, esto es muy dinámico y esto va cambiando eh, siempre en el tiempo. Generalmente estos códigos, van evolucionando. Miren, por ejemplo, esta es la 24ª edición y este fue aprobado en el 2019. Este fue aprobado en el 2019 y este reemplazaba al del 2015, o sea, entre el uno y el otro hay 4 años y hay 4 años de arduo trabajo. Entonces nos dice que este código
cubre los requisitos de soldadura para cualquier tipo de soldadura soldada realizada con aceros al carbono y de baja aleación utilizadas comúnmente en construcción. Nos dice que la sección del 1 al 11 constituyen un conjunto de reglas. Ojo, un conjunto de reglas para la regulación de la soldadura de la construcción en acero. Ojo, un conjunto de reglas. Las reglas hay que seguirlas. Nos dice también que hay 8 apéndices normativos y 11 informativos de este código. Y también se incluye un comentario sobre el código. Esto es lo que nos dice acá. Miremos un poco más adelante en la parte del índice para que veamos algo muy corto, muy rápido. Esto no es ni un brochazo, es apenas una ojeada muy rápida. Hay importante para todos aquellos que trabajan realmente a profundidad estos códigos, esto es muy importante, que es el resumen de los cambios porque le dice al conocedor del código, ojo, pilas que en este nuevo código, en esta nueva versión, lo que se cambió fue esto y esto y esto. Entonces aquí donde esto es lo que uno se pone a estudiar cuando hay un cambio de código. Uno dice, ah, bueno, entonces aquí me dice que es aquí hay una nueva sección que reemplaza la subsección 1. Entonces uno se pone y mira esto, porque se supone que si usted lo maneja, ya conoce muy bien el código, pero es eh, muy importante esta parte de los cambios, porque se sabe uno de dónde viene y para dónde va. Quiero enseñarles esto, mostrarles esto rápidamente, que es la parte de la tabla de contenido. La parte de la tabla de contenido, les recuerdo, tiene 698 páginas este código. Digamos que sería muy complicado llegar a estudiar todo este código en una clase. Lo requeriría para medio mirarlo, siquiera una semana trabajando en jornadas de 8 horas para medio mirarlo. Y si ya queremos volvernos expertos en él, tenemos que dedicarle realmente bastante tiempo. Entonces viene el alcance, que está en la página 1, que tiene que ver, ahorita de pronto lo miramos, tiene las medidas, las precauciones de seguridad, tiene limitaciones, responsabilidades, disposiciones obligatorias y no obligatorias y símbolos de soldadura. Aquí me está diciendo muchas cosas importantes. Alcance, unidades de medida, precauciones de seguridad, limitaciones de código, responsabilidades, o sea, quién se va a ir a la cárcel, aprobación, disposiciones obligatorias y no obligatorias y símbolos de soldadura. Tenemos la parte del diseño de las juntas, que es muy importante. Tenemos lo que tenemos aquí en esta segunda actividad, WPS, precalificación del WPS, alcances WPS, desarrollo WPS, requisitos generales de un WPS, y nos están hablando del metal base, de las juntas, del proceso de soldadura, del metal de aporte, de los gases de protección, de las temperaturas y precalentamientos. Eso es lo que ustedes tienen que ver, lo que teníamos que ver en esta segunda actividad. Temperaturas de precalentamiento, requisitos del WPS, y calificación. Esto es más o menos lo que tiene que ver el doble. Porque como ven, tiene la parte de la calificación de las especificaciones, tiene que ver requisitos para la soldadura de producción utilizando el WPS, tiene que ver con calificación del desempeño, tiene que mirar con los requisitos de los diferentes ensayos que se le van a hacer a la unión soldada, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de inspección, la parte de responsabilidades y obligaciones del contratista. Muy importante, criterios de aceptación. Esto tiene que ver con que le digamos a la soldadura si la soldadura pasa o si la soldadura se rechaza o se devuelve a que le haga alguna corrección, alguna cosa. Pruebas radiográficas, ultrasonido, me habla de soldadura de pernos, de estructuras tubulares, me hablan de reparación de esfuerzos, etcétera, otros apéndices, y tenemos una lista de tablas.
como ven, es algo realmente mm, largo, pero que tenemos que conocer porque es de nuestro trabajo diario. De nuevo recordarles, y ya casi termino, que estamos en la segunda actividad que va del 24 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Tenemos tres actividades, un foro de discusión, un cuestionario y el WPS. Y la tercera actividad va del 1 de diciembre al 7 de diciembre. Y también vamos a tener un foro de discusión, un cuestionario y un ejercicio práctico. Quiero contarles que tenemos para esta semana entrante, ojo, para esta semana entrante tenemos cambio en las fechas de atención sincrónica y conferencia web. La atención sincrónica va a pasar para el día martes de 9 a 10 de la mañana y la conferencia web, la próxima, va a ser el próximo jueves, no el viernes, sino el próximo jueves. Entonces, atención sincrónica va a ser el martes y conferencia web el próximo jueves, no el viernes, sino el próximo jueves. Muy bien, voy a parar la grabación y si hay alguna pregunta con todo.